Continuamos con más aquí en Congreso Noticias y en esta oportunidad vamos a conversar con el parlamentario andino Jorge Luis Romero Castro, quien nos visita aquí en nuestros estudios y por supuesto le damos las gracias y la bienvenida a Congreso Televisión. Señor Romero, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto siempre estar y poder a través de estas cámaras dirigirnos al Perú entero, ¿no? Ahora, justamente tuvimos la oportunidad de conversar con uno de sus colegas, con el congresista, con el parlamentario andino, Rolando Sousa, hace ya algunas semanas, que nos manifestaba este deseo de la representación nacional ante el Parlamento andino de hacer más visible su trabajo, de que empiece a notarse que no son solo medidas declarativas las que parten del Parlamento andino, sino que de alguna manera empecemos los peruanos a sentir. Acaba de terminar una de las sesiones del Parlamento andino en Colombia. ¿Qué avances podemos ir midiendo desde esta primera reunión? Bueno, ha sido una reunión inicial de esta delegación parlamentaria, donde hemos aprendido muchas cosas también, sobre todo cuál es el modus operandi de las plenarias en Colombia. Ha servido también para organizar las comisiones, que se decidan quiénes las van a presidir, quiénes van a ser los vicepresidentes, y sobre todo también para ver comentarios dentro de esta plenaria, ¿no? Ha sido una primera sesión muy productiva, siempre bajo el liderazgo de Rolando Sousa, a quien tiene toda nuestra admiración y respeto. Es un gran jurista, internacionalista y también conocedor del modus operandi, pues, ¿no? De lo que son las sesiones plenarias y todo esto. Ha sido muy bueno, hemos trabajado varios temas, entre ellos el tema de la gestión de riesgos ante los desastres. La segunda, un tema también relacionado a la salud en la región. La tercera, sobre la mujer. Y básicamente el trabajo de cada una de las comisiones, ¿no? Como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Derecho Social. Y desarrollo social, justamente, del Parlamento andino, que tiene una dinámica, pues, obviamente en un carácter más macro, pero similar en la conformación de comisiones, en las cuales tiene que llegarse a consensos entre los parlamentarios de toda la comunidad para encontrar justamente quienes encabecen estas comisiones. Y es un gran honor, evidentemente, que le hayan dado la vicepresidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Y ha mencionado un tema que me llama mucho la atención, y justo en el marco de lo que ha ocurrido hace unas semanas en nuestro país, esta marcha por los derechos de la mujer contra la mujer, y quizás la necesidad de que empecemos a enfocarnos en una nueva visión de este problema, el de la violencia contra la mujer. ¿Cómo deberíamos empezar a abordar un tema que ha generado tanta polémica en nuestro país? Tú sabes, Jorge, que yo soy coach. Tengo 16 años como coach, he podido conocer la realidad de más de 9 países, entrenando más de 1 millón de personas, y el tema pasa por cómo conceptualizamos las cosas, ¿no? En la medida que sigamos hablando sobre la violencia contra la mujer, va a seguir habiendo violencia contra la mujer, porque es como, por decir en términos de publicidad, posicionar, y mientras lo sigamos posicionando, pues vamos a seguir hablando de violencia, ¿no? Sí, hay cierta lucha semántica también cuando hablamos de terminología. Sí, bueno, tiene que ver con el posicionamiento de las cosas en tu mente, con las creencias y cómo estas creencias bajan al subconsciente, y ese subconsciente es el que gobierna al hombre, no el consciente. Entonces, bajo esa premisa de coaching, yo lancé una iniciativa en Colombia, recategorizar este término por el cual nosotros trabajamos o abordamos temas sobre la mujer, y desvictimizar a la mujer, porque lo que estamos haciendo de alguna manera es victimizando a un ser que no merece ser victimizado. Los mismos derechos que tiene la mujer los tiene el hombre. Entonces empecemos a mirarlos por igual, ¿no? Bajo sus mismos derechos y obviamente respetando tanto a los hombres como a las mujeres, pero también recategorizando a la mujer, porque lo mismo lo dije yo ahí en Colombia, o sea, nadie le... que tú escuchas que alguien le pegó a su mamá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente tenemos a la madre en una categoría, vamos a decir, principal dentro del eje familiar. Entonces, sí hemos llegado a descategorizar a la mujer, ¿no? Haciendo que participe menos,
en los roles empresariales, inclusive a veces políticos, Exacto. Mira, sociales. tuvo que nacer del Parlamento justamente una ley de cuotas de género para que los partidos políticos empiecen a darle Por mayor supuesto, participación a las claro mujeres, que sí. casi obligándolos, por decir de alguna manera. Se tuvo que llegar a una legislación así porque no existe equidad. Inclusive el tema de la remuneración, ¿no? Que sea similar la de un hombre, un profesional hombre, un profesional mujer. Y yo pienso que tiene que ver más con un tema de categorización de la mujer en el mundo. Darle el lugar que se merece, el lugar que le corresponde. Y desde ese punto de vista yo creo que vamos a empezar a poder tener, digamos que mejores leyes, ¿no? Que de alguna manera aborden el tema real, que es cómo estamos en el plano social, en el plano profesional, en el plano laboral, en el plano empresarial, político. Yo pienso que tiene que ver mucho con eso. Ese es un tema que trabajamos ahí también en Colombia en esta última sesión plenaria. ¿Cómo recategorizamos justamente a la mujer? ¿Cómo empezaría desde el Parlamento andino y quizás luego ya en iniciativas legislativas más concretas en los parlamentos de la región? Bueno, primeramente viendo cómo está categorizándose en el tema profesional, en el tema laboral, remunerativo, cuáles son esas demandas que tienen las mujeres respecto a estos temas, ver bien cuáles son los diferentes desafíos que hay en cada país y empezar a darle la posición que se merece. Pero el tema de hablar sobre violencia contra la mujer, yo pienso que debería de esto modificarse, ¿no? Desde mi punto de vista de coach, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo debería empezar a ser el abordaje, no solo desde el plano político, sino también desde los medios Es muy que importante. enfrentamos en el país? Es muy importante. Yo no sé cuáles han sido los resultados cuantitativos después de la última marcha que hemos tenido, ni una menos, ¿no? Recuerdo que al día siguiente de la marcha nuevamente se comenzaron a ver casos, inclusive un fiscal en Puno. Y este fin de semana lo acabamos de ver con una nueva denuncia. Sí, entonces yo no sé si estamos haciendo un trabajo realmente neurálgico con el tema de la mujer, ¿no? Pienso, bueno, vamos a trabajar mucho sobre ese tema porque estoy vicepresidiendo la Comisión de Derechos Humanos. Me interesa mucho este tema y bueno, quiero abrir los teléfonos, abrir mi página web para que las mujeres que me siguen y que están viendo en estos momentos el programa puedan escribirme sobre cuál es realmente su sentir respecto a qué se está haciendo y qué no se está haciendo en favor de esta recategorización de la mujer, ¿no? Exacto, y además cualquier iniciativa cobra mayor legitimidad cuando justamente parte de iniciativas ciudadanas, cuando son las personas las que empiezan a dar su aporte desde su punto de vista y tomando en cuenta que podrían empezar a hacer algunos proyectos que pudiesen partir desde el Parlamento andino, cobraría mucho mayor legitimidad. Ahora, cuando hablamos de derechos humanos en la región, hay un tema que es ineludible y el Parlamento Nacional también lo abordó hace algunas semanas con una moción de solidaridad por lo que ocurre en Venezuela, justamente mostrando su preocupación por por estos atentados que habría contra los derechos civiles, empezando por la libertad de expresión. ¿Cómo se abordan temas así desde una instancia como el Parlamento andino? Si empezamos a politizar el tema de Venezuela, pues van a haber muchas diferencias de pensamientos, ideologías políticas, ¿no? Yo pienso que deberíamos abordar un tema más de derechos humanos, ¿no? ¿Qué está pasando en Venezuela? Tenemos muchos peruanos que están pasando pues momentos complicados en Venezuela. Veo venezolanos que están también saliendo un poquito huyendo de lo que está pasando en Venezuela y pues no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Vemos que se están violando los derechos de comunicación, de expresión de muchísimos venezolanos y yo me enfocaría más en ver cómo podemos ayudar a los venezolanos que quieran ingresar al Perú, ¿de acuerdo? Para darle algunas oportunidades, ya que en algún momento pertenecieron al Parlamento andino, y cómo podemos ayudar a los peruanos también, de que están en una situación complicada en Venezuela. Justamente la moción que sacó el Congreso hace algunas semanas hace hincapié en eso, en brindar las facilidades a los peruanos que deseen retornar al Perú, tomando en cuenta que la situación se ha vuelto insostenible para muchos de ellos en Venezuela. También estoy con la esperanza de que Venezuela vuelva a la comunidad andina, ¿no? Se alejó con la presidencia de Hugo Chávez y es un gran aporte para la región Venezuela, ¿no? Entonces yo pienso que es un tema que deberíamos trabajarlo no desde la parte política, sino desde la parte de los derechos humanos, ¿no? Vamos a trabajar cómo poder proponer algunos marcos normativos que nos permitan a nosotros poder ayudarnos en casos como estos, porque hoy es Venezuela, no sabemos si mañana puede ser Bolivia o puede ser Ecuador, entonces creo que sería un buen momento para poder empezar a proponer algunos marcos normativos.
Supongo que por la experiencia de tantos años en el coaching surge esta idea que me ha llamado mucho la atención, el programa regional de liderazgo al encuentro de los líderes andinos, una medida que evidentemente se necesita muchas veces para empoderar las capacidades de los dirigentes de la región. Cuéntame un poco de esto. Bueno, como te comenté, yo soy coach, tengo más de 16 años dentro del mundo del liderazgo y la superación personal. Ahí me preguntan a veces por qué es que entré a la política, ¿no? Yo creo que es importante porque a través de la política vamos a poder llegar de una manera macro, ¿no?, al país y a la región. Y el tema del liderazgo es un tema que muy poca gente le toma el verdadero interés, pero realmente el gran desafío, por no decir problema, de nuestro país es el tema del liderazgo. En quién creer, por quién apostar, a quién elegir. No es solamente un tema de quién está mejor posicionado o quién es el que habla más duro. No, yo pienso que es un tema de quién ejerce mayor influencia en el país. Bueno, Keiko tuvo casi 50%, eso demuestra un mayor liderazgo. Sin embargo, tenemos al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que no representa el mayor liderazgo, pero quien tiene el reto de ejercer mayor influencia en nuestro país por ser el presidente de la República. Entonces, si nos damos cuenta, estamos hablando de un tema neurálgico, el liderazgo. Los futuros grandes personajes que van a representar a nuestro país en temas institucionales, empresariales, laborales, culturales y deportivos. En esta última Olimpiada, ¿cuántas medallas hemos sacado? Sí, es verdad. ¿No? ¿Eso qué te dice? ¿Estamos realmente tomando control? ¿Tenemos estos nuevos personajes líderes en el deporte? Lo mismo está pasando en la política. O sea, yo pienso que es un tema que debemos abordar con bastante seriedad. Este programa regional de liderazgo que busca identificar a esos líderes de la región que van a ser nuestros futuros grandes personajes o futuras autoridades, creo que pretende un poco rescatar a estos jóvenes valores de los colegios, los institutos, las universidades, y vamos a empezar en Colombia, ¿no? Ya hemos dado los primeros pasos y yo pienso de que en los próximos 90 días vamos a tener ya un programa que llegue a toda la región, ¿no?, que busque desde niños identificar sus fortalezas y empezar a trabajar con programas sociales que busquen realmente invertir en estos niños para que puedan convertirse en las grandes promesas. Me parece muy valioso el aporte de esta necesidad de encontrar a estos nuevos líderes, porque en el panorama vemos que muchas veces, sobre todo en partidos políticos, terminan dándole la vuelta a... Estamos viendo los mismos rostros constantemente y quizás esa necesidad que tienen todas las instituciones políticas de recambio, de renovar sus cuadros, no se está manifestando precisamente por falta de oportunidades, porque estos líderes juveniles que podemos encontrar en las regiones no solo del Perú, sino en todos los países que componen el Parlamento andino, no están encontrando esas vías para llegar hasta organizaciones más grandes que les den ese espaldarazo para convertirse quizás en autoridades en un futuro. Exactamente, imagínate esto, ¿no? Imagínate que el gobierno identifique a los niños promesa, ¿no?, sus fortalezas, sus competencias personales, sus habilidades, y que nosotros agarremos a estos niños, empecemos a invertir en ellos para que puedan convertirse en grandes exponentes de su talento, temas deportivos, artísticos, oratoria, temas relacionados a emprendimiento, y podamos pues invertir tiempo, dinero y atención, que son los 3 recursos más importantes, en que estos jóvenes se conviertan en las próximas promesas. No pensando en los próximos Juegos Panamericanos, no pensando acá en los próximos 10, 15 años de las Olimpiadas. Pensamos en nuestro país en los próximos 10, 15 años en la política, en nuestro país en los próximos 10, 15 años en el sector empresarial. Entonces, muy poco o nada estamos haciendo por identificar y descubrir a estos jóvenes talentos. Entonces, este programa de liderazgo regional busca hacer que se identifiquen las fortalezas y los talentos y empezar a invertir con normas, con leyes, que busquen de alguna manera pues articular mejor al empresariado junto con las organizaciones no gubernamentales. Eso también es muy importante, que el empresariado comprenda que tienen cierta responsabilidad en las zonas donde están ejerciendo su labor, para que también de alguna manera puedan apoyar con recursos. Exacto. No solo a los deportistas, sino, como tú lo has mencionado, a el mismo canon, ¿no? El mismo canon que a veces tiene que regresar por falta de digamos, gestión, competencias o gestión. Exacto. Entonces, ¿cuántos jóvenes podríamos nosotros tener
dentro del deporte que han sido financiados quizás por el canon de la sierra, del norte, de la selva, de la costa. O sea, yo pienso de que es un programa que va a desarrollar muchísimo bien para no solamente el Perú y la región. Estoy embanderándolo, iniciándolo, liderándolo y pues cumpliendo con la promesa también de campaña, ¿no? Crear 1 millón de líderes para el mundo. Así es que me han dicho que es un trabajo bastante desafiante, pero ahí vamos con eso. Está bien, y que también existan ciertas utopías que tengamos como norte. Yo creo que es un trabajo que impulsa, por supuesto, y motiva no solo a nuestras autoridades, sino a quienes estamos detrás de su trabajo, para que también apuntemos a un norte como que podamos seguir pensando desde las instancias nacionales, sino también instancias como el Parlamento Andino, con iniciativas como la que nos has mostrado. Finalmente, para ir terminando, hay un tema que también quizás desde esta Comisión de Derechos Humanos se pueda ir abordando, y es la crisis social y apoyo para los indigentes, un problema que se pone con mayor relevancia en la región en los últimos años, tomando en cuenta que las desigualdades se agigantan. Cada vez son más anchas las brechas entre ricos y pobres, y la indigencia se ha convertido en un tema que es bastante grave en toda la región. ¿Cómo podemos abordarlo? Yo lo conversaba justamente, Jorge, esto en Colombia, y el derecho fundamental, ¿okay?, es el derecho a la vida. Y es el derecho a la vida con dignidad, a una vida digna, ¿no? ¿Cuánto estamos haciendo por realmente darle una vida digna a los indigentes, por ejemplo? No solamente los indigentes, ¿no? Las madres que están pasando por aprietos muy grandes con hijos que han sido abandonados, o estas madres que tienen que terminar con sus hijos que tienen alguna enfermedad y que son abandonados por los padres, ¿no? Síndrome de Down y otras más. ¿Qué estamos haciendo por estas madres? ¿Qué estamos haciendo por estos indigentes, ¿no? Es un tema bastante, diría yo, complicado, en tanto se ha demostrado que los niveles de corrupción a veces aumentan con los programas sociales. ¿Cómo de alguna manera articular o controlar o gestionar los programas sociales para que puedan terminar beneficiando a quienes realmente lo merecen y por quienes se crearon? Entonces ahí hay un gran desafío. Sin embargo, pienso de que este derecho fundamental, que es el derecho a la vida con dignidad, debería ser abordado de manera seria por el Congreso de nuestros países. Estoy trabajando sobre un marco normativo que ayude a que tanto madres con hijos que han sido abandonados por los padres, o las mujeres que han sido de alguna manera abusadas o golpeadas también por sus parejas, consigan un refugio, tengan un lugar donde los refugios para la mujer, y también sobre cómo poder también articular ciertas normas que ayuden inicialmente a los indigentes, no para crear más indigentes, sino para más, digamos, ayudarlos a que puedan de alguna manera reinsertarse. Exacto. De acuerdo a la sociedad. Otro punto importante. No se trata de simple asistencialismo, sino... No, porque podría generar mayor cantidad de indigentes también, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estuve leyendo una nota de una empresaria, si no me equivoco fue en Filipinas, que sacó una conservadora de alimentos fuera de su restaurante, la comida de la basura. Entonces ella dijo, bueno, voy a poner esto aquí en la calle, y toda la gente que no termine de comer o tenga cosas que dejar, lo lleve al refrigerador. De esta manera, pues, los indigentes tenían algo que comer y darle dignidad, por lo menos en ese momento. Sin embargo, esto también tendría que verse desde un punto de vista hasta cuándo vamos a hacer que el asistencialismo siga creando más indigentes, ¿no? O cuándo es que vamos a darles a ellos una etapa primaria y luego llevarlos a una reinserción dentro de la sociedad. Entonces, yo creo que hay que mirarlo con mucho cuidado para no ahondar en esta, decirlo así, suerte de mantención. Exacto, no necesaria. Los programas sociales tendría que ser ese, precisamente, que cada vez haya menos gente que atender, al punto de que vaya reduciéndose. Mencionaste algo importante sobre la desigualdad. Dicen que una mejora en la sociedad y una mejora en la salud de la sociedad está cuando uno aminora, digamos, que la desigualdad en la sociedad. Entonces, es un tema que también abordamos en Colombia, ¿no? ¿Cómo podemos crear marcos normativos que nos ayuden a poder articular mejor esta suerte de beneficios para las personas que
digamos, no tienen dinero, pero necesitan tener una salud de calidad. Ayer estuve viendo también una denuncia en un programa de televisión sobre cómo ciertas entidades gubernamentales como Digemit, por ejemplo, en vez de facilitarle la obtención de certificaciones a los laboratorios, pues se ha visto en estos últimos años una serie de trabas, ¿no?, que al final terminan no dándoles las facilidades a los laboratorios para que puedan importar medicina de calidad, y por otro lado, más bien facilitándoles el hecho de que tengan que incrementar los precios. Exacto. Porque les elevan toditito el trámite. Entonces, vamos también a trabajar sobre ese tema que me parece que es el Perú y la región. Y qué valioso que haya cada vez más gente comprometida justamente con estos temas, tanto de la lucha contra la desigualdad, una mejor asistencia en salud y otras cosas que se pueden ir trabajando desde instancias como el Parlamento Andino, que vayan generando conciencia y puedan quizás convertirse en leyes, en proyectos que se debatan aquí en el Parlamento Nacional. Señor Romero, nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y espero que nos invites más seguido, porque en marketing tenemos un dicho que dice: ¿de qué sirve ser tan buenos si nadie nos conoce? Eso también es y ese cierto. es un punto importante que hay que trabajar en el Parlamento Andino. Estamos con Mario Zúñiga, Alan Farley, Jaime Salomón, Rolando Sousa, que son tremendos profesionales. Hemos sido una delegación admirada en Colombia, te cuento. Admirada por el nivel, por el perfil, por las ganas, por los puntos que hemos abordado y tratado en las plenarias. Hemos recibido la felicitación de la mesa directiva, de la presidenta del Parlamento Andino, por estas ganas de querer hacer cambios trascendentales en el Parlamento. Y es muy importante tener presencia televisiva y en los medios, sí, para poder hacer que el público en general, la opinión pública, sepa que tiene 5 extraordinarios parlamentarios. La diferencia en el Parlamento, y no solamente en el Parlamento, sino desde el Parlamento al mundo entero. Porque no te olvides que tenemos muchos peruanos que han votado por nosotros fuera del país. Ese es otro punto que me gustaría que pudiésemos conversar en otra oportunidad, que también los peruanos que están fuera de nuestro país han votado por sus autoridades y necesitan. Por supuesto que sí, entonces también estamos trabajando en eso. Correcto. Encontraremos el momento para hablar de este tema. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. A todas las personas que nos han visto. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regreso Noticias. No se vayan, ya volvemos.